Esta nueva bomba turca no explota para matar, explota para aspirar el aire de tus pulmones en un segundo. Un F-16 turco cruzó el cielo de Sinop y soltó un cilindro mate de 970 kilos. El artefacto no estalló al caer. Primero, exhala una nube gris que envuelve los viejos búnkeres de prueba y tan solo un instante después se enciende y el paisaje se contrae hacia adentro. El sonido llega tarde, pero donde había hormigón quedan brasas y, sobre todo, un vacío que succiona el aire de cualquier pulmón desafortunado. Así nace Gazap, la llamada ira divina. Turquía no la crea por capricho, sino por necesidad. Sus enemigos, ocultos en cuevas, túneles y refugios costeros, ya sabían cómo sobrevivir a la MK-84, y cuando Washington dejó de exportar la Blue 109, Turquía entendió que debía fabricar su propio martillo. Uno tan ligero como para volar bajo las alas de un F-16, pero tan brutal como para arrancar el aire mismo del objetivo. El secreto es perverso en su sencillez. La bomba pulveriza un combustible metálico que se mezcla con el oxígeno ambiental. Una chispa lo enciende y la atmósfera entera se convierte en explosivo. Primero, presión abrasadora que funde acero. Luego, una aspiración brutal que colapsa pulmones y túneles por igual. No deja radiación, solo la ausencia de aire. Así que toma aire mientras puedas, que a continuación descifraremos por qué estas bombas respiran 2 veces y cómo la termobaria, el arte de convertir oxígeno en arma, ha vuelto para cambiar las reglas del campo de batalla. La Gazap, aunque es la más reciente, no es la única bomba de este tipo. Al otro lado del mapa, en una guerra aún más mediática y sangrienta, otro ejército ha desatado el mismo infierno. En pleno duelo de artillerías en la guerra ruso-ucraniana, se ha reportado que Rusia ha liberado un monstruo que devora oxígeno y escupe fuego. Las bombas de vacío, también conocidas como armas termobáricas, las cuales convierten el aire en letal explosivo. Estas bombas no levantan la típica columna de humo negro. Primero se expande como una niebla plateada, luego estalla con la furia de un horno, y al instante, la atmósfera misma parece colapsar. Los paramédicos que llegan 15 segundos después describen la escena con 2 palabras: sin aire. No hay metralla visible, pero los cuerpos yacen con los pulmones convertidos en esponjas deshechas. Esa es la firma de las bombas de vacío, artefactos que convierten el oxígeno, tu oxígeno, en combustible. Pero para hallar el origen de esta criatura de fuego y vacío hay que retroceder hasta la Segunda Guerra Mundial. En los combates del Frente Oriental, las divisiones alemanas desplegaron el Nebelwerfer de 15 centímetros, un lanzacohetes de 6 tubos nacido para esparcir humo, pero que pronto probó cabezas incendiarias cargadas con gas propano, capaz de multiplicar la onda de choque dentro de trincheras soviéticas. Sin embargo, este tipo de armas no se desarrollaron ampliamente hasta la década de 1960, cuando la selva vietnamita se convirtió en un laboratorio. Estados Unidos necesitaba abrir espacios en la selva que no se podían ver desde arriba y recurrió a la CBU-72, una bomba de 250 kilogramos con 3 submuniciones Blue 73, cada una cargada con etileno óxido. Al estallar a 9 metros del suelo, cada nube de combustible creaba un globo ardiente de 18 metros de diámetro, capaz de aplanar campamentos y abrirles paso a los helicópteros de asalto. Moscú, por supuesto, tomó nota. Informes de inteligencia afirman que en marzo de 1969, la Unión Soviética probó municiones de aire combustible a lo largo del río Ussuri durante el conflicto fronterizo con China, y 10 años después, los mismos ingenieros plantaron los primeros TOS en los valles de Afganistán para expulsar muyahidines de cuevas que ningún proyectil convencional podía lograr. Pero como sabes, todo gran avance nace de una obsesión. Por eso, en los laboratorios de posguerra, los ingenieros de municiones explosivas buscaron un arma que tuviera la capacidad de aumentar la presión máxima, la famosa onda expansiva. Querían que los muros crujieran. Durante años, juguetearon con mezclas de TNT, RDX y nitrometano. Pero el salto real ocurrió cuando alguien preguntó: ¿y si dejamos que el aire complete la reacción? Al dispersar nubes de combustible finísimo antes de detonar, descubrieron que la onda expansiva solo golpeaba. Se prolongaba y parecía pegar una segunda vez al rebotar dentro de pasillos y habitaciones. El edificio, lejos de proteger, se convertía en tambor de resonancia. La idea se refinó en cada conflicto posterior, puliendo el grano del polvo metálico, ajustando el retardo de la chispa, afinando ese instante donde la presión alcanza su nota más alta. El resultado fue una familia de municiones que ya no medían su éxito por el calibre del acero, sino con la violencia con que el aire aprendía a obedecerlas. Pero vayamos a lo básico. Termobárica viene del griego thermos, calor, y baros,
presión, pero la palabra entera puede resumirse en una imagen: un pulmón mecánico que inhala y luego exhala fuego. Primero, la carcasa se abre en pleno vuelo y libera una nube de combustible pulverizado, tan fina que se cuela por rendijas y esquinas. Ese aerosol se mezcla con el oxígeno del ambiente como si la atmósfera tomara el lugar de la pólvora. Segundos después, una segunda espoleta prende la chispa y la nube entera se inflama, generando un frente de calor y presión que se expande en todas direcciones. Lo verdaderamente letal llegó justo después, cuando las llamas se apagan. El aire corre a rellenar el vacío que quedó en el centro, succionando puertas, ventanas y pulmones. Es una doble embestida. Primero el golpe ardiente, luego la mordida del vacío. Igual que las explosiones accidentales en minas de carbón o molinos de harina, donde polvo y aire se juntan para desatar un infierno. Pero aquí la catástrofe es deliberada, perfeccionada y empacada, lista para caer desde el cielo. El primer indicio de que algo va mal no es el estruendo, es el silencio que lo precede. Una fracción de segundo después de la ignición, la nube termobárica devora el oxígeno circundante con la rapidez de un agujero negro. El aire abandona trincheras, habitaciones y pulmones por igual. Quien se encuentre dentro del radio letal intenta aspirar, pero solo inhala ausencia. La tráquea se cierra, los capilares estallan y, antes de que el cerebro comprenda, el cuerpo se rinde a la asfixia. Luego viene el verdadero impacto. La misma onda de presión que quiebra ventanas y arranca puertas se mete bajo la piel y golpea desde dentro, sacudiendo hígados, corazones y cerebros contra el esqueleto que lo contiene. Una explosión convencional corta por fuera. La bomba de vacío desgarra por dentro. En un túnel, la sobrepresión rebota en los muros como un martillo invisible. En campo abierto, la presión inversa succiona el suelo, levantando un polvo rojizo como si la tierra sangrara. No hay trinchera ni chaleco que selle los pulmones ante el hambre de aire. Cuando el enemigo es la atmósfera misma, ningún lugar es seguro. Y justo cuando parece que lo peor ya pasó, la detonación secundaria desata el infierno. Más de 5.000 grados centígrados, apenas 500 grados por debajo de la superficie solar. El aire se inflama, la presión se dispara, las moléculas de nitrógeno y oxígeno se agitan como en un reactor cósmico. Y mientras la bola de fuego crece, el paisaje se cuece en su propia atmósfera incendiada. Por eso una explosión termobárica dura más y castiga más. La combustión usa la habitación como cámara de combustión y el cielo como oxidante. En un campo abierto puede arrasar hectáreas de melaza, pero en un pasillo de hormigón vaporiza el yeso, despega las baldosas y reduce un cuerpo humano a nada reconocible. No es exageración. Los forenses que han visto un impacto a corta distancia describen restos tan calcinados que parecen sombra grabada en la pared. Así de absoluto es el precio de convertir el aire, este aliado cotidiano, en combustible de guerra. De hecho, un informe desclasificado de la CIA lo describe sin adornos. Lo que mata es la onda de presión, y más importante aún, la rarefacción posterior que rompe los pulmones. Si la nube de combustible arde sin detonar, el infierno cambia de forma. Las víctimas se queman por fuera y al inhalar se encienden también por dentro. Y los que quedan en la periferia no se salvan. Tímpanos reventados, órganos internos desgarrados y, a veces, ceguera instantánea. Un segundo documento de inteligencia advierte que el cerebro apenas sufre daños directos, de modo que muchos heridos permanecen conscientes durante los largos segundos en que la asfixia hace su trabajo. Es, literalmente, sentir como el aire se escapa de la vida. La medicina de combate aprendió a temer la termobaria porque ataca desde dentro. El primer golpe de presión empuja un torrente de líquido hacia los pulmones y provoca el temido choque pulmonar. El aire se sustituye por sangre espumosa y cada inspiración arde como vidrio molido. La misma onda puede romper la membrana timpánica, dejando un zumbido eterno, o dañar el oído interno hasta convertir el mundo en un mareo perpetuo. En el abdomen, las bolas de gas atrapadas en el intestino se expanden como granadas invisibles. Basta una fisura para que el contenido intestinal se vierta y desencadene peritonitis letal. En el sistema nervioso, las microburbujas atraviesan vasos y provocan embolia gaseosa cerebral, un tapón de aire que apaga el cuerpo desde la mente hacia afuera. Y cuando la bola de fuego se enfría, la presión negativa aspira todo lo que quede suelto. Ese tirón final, la verdadera bomba de vacío, puede colapsar un tórax sano o desgarrar tejido pulmonar hasta forzar aire dentro del torrente sanguíneo y detonar una embolia masiva sin dejar una sola marca en la piel. Ahí radica la perversidad de estas armas. Matan a gritos interiores mientras el exterior parece apenas chamuscado.
Y aunque la Termovaria es un depredador de espacios cerrados, la historia es completamente distinta frente a un tanque moderno o vehículos de infantería altamente blindados. Su rugido se queda afuera. La coraza no deja entrar ese aire convertido en arma, por eso los estrategas la reservan para cuevas, refugios subterráneos o edificios convertidos en fortalezas improvisadas, donde los túneles respiran el vacío, puede sofocar. En Ucrania, los titulares no marcan un estreno. Es una réplica de lo ya visto en Chechenia, Siria y Afganistán. Y aunque Moscú sea hoy el rostro visible, ni de lejos es el único país que guarda este truco en el arsenal. Los catálogos militares se enredan en nombres. Para Rusia, es explosivo aire-combustible. En Londres y Washington, es un arma de explosión mejorada. Pero la anatomía es idéntica. Polvo metálico, oxígeno robado, doble aliento de muerte. El historial ruso es el más documentado. Human Rights Watch denuncia su uso en la guerra chechena de 1999, calificando la devastación de particularmente brutal. Antes, los soviéticos ya habían sacado de las cuevas afganas a los mujahidines con el RPO-A Shmel, 11 kilos que convierte en un refugio rocoso en un horno sellado. En 2007 Moscú redobló la apuesta con la FOAB, la conocida padre de todas las bombas, y su explosión equivalente a 44 toneladas de TNT. Esa bestia, junto con variantes más pequeñas, viajó después a los cielos de Siria, donde las cámaras nocturnas captaron esferas anaranjadas inflando el horizonte. Pero si Rusia presume al padre, Estados Unidos replicó con la madre. En el desierto de Florida, 2003, los ingenieros de la Fuerza Aérea dejaron caer un tronco verde oliva de 9.800 kilogramos que, al abrirse, iluminó la tarde como un amanecer prematuro. Había nacido la GBU-43B Moab, un artefacto tan masivo que viaja en el vientre de un Hércules C-130 y se desliza fuera del avión como un piano gigante antes de parir una nube incandescente de casi 100 metros de diámetro. Sus credenciales se estrenaron en 2017 sobre los túneles de Nangarhar, Afganistán. La montaña tembló, los pasadizos se tragaron a sus ocupantes y el Pentágono proclamó que ningún escondite era ya inmune al vacío. Para la Moab es solo la punta del iceberg. Durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos probó precursores termobáricos en el Golfo. Las FAE Bombs vaciaron refugios iraquíes que ni el hormigón reforzado salvaba. Y al filo de este siglo, la ojiva AGM-114N transformó el misil Hellfire en un bisturí termobárico, un cohete de apenas 40 kilogramos capaz de colapsar el interior de una casa sin volar la cuadra entera. Cuando Washington necesita que un objetivo deje de respirar, literalmente, tiene opciones que caben desde un helicóptero Apache hasta en un avión C-130. Pero ahora la pregunta es, ¿realmente Rusia ha utilizado bombas termobáricas en Ucrania? La respuesta es sí. En abril de 2024, una columna de humo en forma de hongo plana sobre la estepa anunció un rumor que se ha vuelto certeza. El Ministerio de Defensa ruso tuiteó un mensaje escueto confirmando el despliegue del TOS-1A Buratino en la línea de frente. El vehículo es un chasis de tanque T-72 coronado por 30 cilindros rojizos. Dispara salvos de cohetes termobáricos con un peso cada uno de 217 kilogramos y, al detonar, cubre 40.000 metros cuadrados, lo equivalente a 8 campos de fútbol de aire transformado en fuego y vacío. Los ingenieros lo llaman lanzallamas pesado, pero el apodo se quedó corto. Es un respirador inverso hecho de acero y queroseno metálico diseñado para asfixiar refugios de hormigón y trincheras recién cavadas. No es la primera vez que Moscú recurre a esta arma, pero sí es la primera que el mundo lo ve en tiempo real, transmitido por drones y teléfonos, explosiones que brillan demasiado, sombras que caen sin metralla evidente, signos inequívocos de que el oxígeno se ha vuelto traidor en las llanuras ucranianas. Así que, llegados aquí, surge la pregunta inevitable. Si una bomba puede robar el aliento en un suspiro, ¿por qué no está prohibida? La respuesta es un vacío legal tan amplio como la propia onda de presión. Las convenciones de La Haya de 1899 y 1907 castigan los ataques deliberados contra civiles, pero nunca imaginaron un arma que convierte el aire en verdugo. El protocolo 3 de la Convención sobre ciertas armas convencionales restringe las incendiarias, pero la termovaria se cuela por un confuso juego de palabras. Técnicamente es explosiva, no incendiaria. Así lo señala la Asociación para el Control de Armas. Ningún tratado menciona a estas municiones por nombre. Si un comandante las lanza sobre un refugio civil, podría ser juzgado por crímenes de guerra. Si las dispara contra un búnker militar, la ley calla. Entre esos dos puntos se extiende un terreno gris donde el vacío reina sin legislación que lo contenga.
Al fin y al cabo, la termobaria es la hija bastarda de la ciencia y la ambigüedad jurídica. Demasiado nueva para los viejos acuerdos, demasiado devastadora para pasar desapercibida. Así que mientras las cancillerías discuten definiciones, una verdad persiste en los escombros. Mientras se pueda convertir el aire en arma, ningún refugio será seguro. ¿Confiarías en el aire la próxima vez que entres a un túnel?